Vamos a estar meditando en Lucas capítulo 24, los versículos del 1 al 12. Te invito para que allí en tu lugar hagamos una oración. Padre, queremos agradecerte este día, porque es un día especial, porque es un día de regocijo. Es un día, Señor, en el que celebramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, estamos a través de esta señal agradeciéndote, dándote la honra y la gloria, Señor, porque en nuestros corazones, Señor, se manifiesta ese gozo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que seas con cada uno de nosotros, Señor, cada quien en su hogar, Padre Celestial. Gracias porque has tenido cuidados con tu pueblo, porque has provisto, Señor, las necesidades básicas. Gracias te damos por todo, Señor. Y en este momento de meditación en tu palabra te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, y que cada uno seamos edificados a través de tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Es un día de buenas noticias. Es un día en el que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que entendamos que sin resurrección no hay buenas noticias, no hay buenas nuevas. Si no hay resurrección, no hay evangelio simplemente. Porque la palabra de Dios dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería en vano. No tendría ninguna razón de ser el que nosotros nos llamemos cristianos si Cristo no estuviera vivo. Pero damos gracias a Dios porque a través de la resurrección nosotros podemos disfrutar de estas buenas noticias. Y yo quisiera que en esta ocasión meditáramos un poco o recordáramos o hiciéramos un resumen de algunos sucesos que ocurrieron antes de la cruz, durante la cruz, pero que nos centremos en los sucesos que acontecieron después de la cruz. Antes de la cruz encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto con sus discípulos y ahí el Señor hizo algunas promesas a ellos. Ahí encontramos también la traición de Judas, las monedas de plata. Encontramos también el juicio ante Poncio Pilato. Encontramos el lavado de manos en esa ocasión. Después de esto, la crucifixión, las 7 palabras que fueron expresadas desde la cruz. Y ya cuando llega el momento de la resurrección, encontramos la desesperanza de aquellas que fueron a la tumba a buscar a Jesús. Y dice el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Quiere decir que estaban resignadas, sabían que Jesús había muerto y sabían que no podían hacer nada más que hacer o seguir con los preparativos del cuerpo, llevar las especias aromáticas y seguir preparando el cuerpo de Jesús. La desesperanza está presente en ellas. No hay fe, no hay recuerdos de lo que Jesús había expresado con anterioridad. ¿Y cuántos en este tiempo pudiéramos estar con desesperanza, creyendo que Dios está muerto, creyendo que nuestra fe es en vano? Mucha gente nos ve, nos observa, nos escucha y se burlan de los hijos de Dios, mas sin embargo entendemos que es porque no hay esperanza en sus vidas. Ellas, en medio de la desesperanza, en medio de la desesperación, en medio de la falta de fe, ellas reciben la noticia de la resurrección de Jesucristo. Los versículos 2 y 3 dicen: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La piedra está quitada.
La piedra ya no está en su lugar. El cuerpo no estaba ahí. Y vean ustedes cómo nosotros o nuestras generaciones vivimos en una época, en la época del poder. Todo es poder. Todo se manifiesta a través del poder. Por ejemplo, cuando surge el automóvil, era la fuerza más poderosa que existía en ese tiempo. Y a partir de ahí han ido avanzando y cada vez hablamos de mayor potencia en los motores de los carros. Salen los aviones y los aviones nos dejan perplejos por el gran poder que manifiestan. Después las naves espaciales, el poder de salir de nuestro entorno, el poder de salir del planeta, el llegar a otros rincones del universo y un gran poder. Y hermanos, también encontramos el poder del conocimiento, los avances científicos, cómo ha ido creciendo la ciencia, la medicina, la tecnología, y cada día pareciera que encontramos algo nuevo en cuanto a la tecnología se refiere. Hubo una época en la que el hombre descubre el poder nuclear, a veces destructivo, a veces beneficioso, pero estamos hablando del poder que el hombre ha creado o ha descubierto. Pero el poder de la resurrección es el más grande de todos. La resurrección tiene poder para restaurar la vida. Y mira lo que dice el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Hermano, la resurrección es asombrosa. La resurrección para muchos sigue siendo locura, sigue siendo algo que no es para creer. Hay duda en la gente cuando se les habla de la resurrección de Jesucristo. Y allá en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 13, encontramos que no hay esperanza aparte de la resurrección. La resurrección para nosotros es la esperanza que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque es poder de Cristo para salvar. La resurrección es poder de Cristo para salvar. Y podemos nosotros analizar la vida de Jesús y vamos a encontrar que es la perfección necesaria para salvar. Porque la vida de Jesús fue perfecta y trae salvación. Si vemos a Jesús en su muerte, nos damos cuenta que es el pago necesario para salvar. No hay otro pago que el hombre pueda ofrecer por su salvación. Únicamente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Si vemos a Cristo en su resurrección, nos vamos a dar cuenta que es el poder necesario para salvar. No necesitamos nada más. No necesitamos a nadie más. Únicamente a Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección. Ahora, Dios ha puesto el poder de la resurrección a nuestra disposición. Está disponible para toda la gente. Está disponible para todos, cristianos y no cristianos. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos estar pasando por tentación, estar siendo tentados en este momento, tentados a no buscar a Jesucristo, tentados a alejarnos de su palabra, alejarnos de la comunión con Él, tentados a hacer lo malo,
a hacer cosas que a Dios no le agradan, cuando tú te sientas tentado, lo que puedes hacer es reclamar el poder de la resurrección. ¿Te sientes deprimido? ¿Cuánta gente en estos días, por causa de lo que estamos viviendo o sufriendo o padeciendo, se ha deprimido? Hay gente que no soporta estar encerrados, hay gente que están desesperados, hay depresión en sus vidas. Si te sientes así, lo único que puedo decirte es: reclama el poder de la resurrección. ¿Te sientes derrotado? ¿Cuántos de nosotros habremos pasado por esa experiencia y sentimos que no valemos nada, y sentimos que no tenemos fuerzas, sentimos que hemos perdido todo lo que teníamos a nuestra disposición, todo lo que teníamos al alcance de tu mano? Hay derrota. ¿Te sientes derrotado? Lo único que puedo decirte en esta mañana es: reclama el poder de la resurrección en tu vida. Estás lejos de Dios. No pospongas la salvación. A veces algunas personas se sienten atemorizadas porque piensan que no pueden vivir en este estilo de vida. Mucha gente me ha dicho que no buscan a Jesús porque tienen miedo de fallarle, tienen miedo de volver a caer en el pecado, de volver a caer en el error. Es que ese estilo de vida no es para mí. Es que yo estoy acostumbrado a otro tipo de cosas. Yo prefiero tener dinero, yo prefiero tener poder, yo prefiero tener fama. Ese estilo de vida no es para mí. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Cristo viviente guarda a todos los que Él salva. El Cristo resucitado tiene cuidado de los que son de Él. El poder de la resurrección lo va a hacer posible, porque, hermano, la resurrección hace posible todas las cosas. Pedro, después de que tuvo lugar la resurrección, se fue, regresó al mar de Galilea para volver a su oficio, para volver a lo que antes él era. Y, hermano, Pedro se sentía fracasado, se sentía derrotado, pero él encontró esperanza en el Cristo resucitado, porque Cristo lo buscó, Cristo lo llamó, lo confrontó y lo fortaleció. Quiero concluir en esta mañana diciendo lo siguiente: confía tu salvación en aquel que tiene poder de la resurrección. Confía tu vida en Jesucristo resucitado. Confía en Él. Reclama el poder de la resurrección para vivir para Él. ¿Te has alejado de Jesús? Regresa, porque Él tiene poder para resguardarte en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la turbulencia. Cristo tiene poder, porque es el poder que le ha dado la resurrección. Busca al Señor, busca a Jesús. Tú que te has alejado del Señor, vuelve a Él. Haz una oración ahí en tu casa y busca a Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la resurrección de Jesús. Te damos gracias porque tú hablas a través de ella a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno y podemos nosotros, Señor, apreciar tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice, Señor, al que está de aquel lado de la cámara, al que está en su hogar. Tú conoces la necesidad por la que está pasando. Tú conoces, Señor, la situación que está enfrentando, Padre. Pero suplicamos, Señor, que traigas paz a su vida, que traigas consuelo, que traigas esperanza, Señor, la esperanza de la resurrección. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tú eres bueno, Señor, y que para siempre es tu misericordia. Creyendo que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Creyendo que en este momento hay personas que están volviendo su corazón a ti, Señor.
Te pido que escuches su oración, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por todo. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros, Señor, durante este tiempo, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.